Centrémonos en lo que plantea el presidente al comienzo. Se hizo cargo de la corrupción. La corrupción es algo que está instalado en la preocupación, aparece en las encuestas de la opinión pública, la gente dice, me preocupa lo que pasa en materia de corrupción aquí en el país, y el presidente dice, bueno, aquí caiga quien caiga. ¿Se puede confiar en lo que plantea el presidente hoy día, Gloria? Lo hace en una cadena nacional, hablando de otro tema, pero se toma el instante para decir, no vamos a aguantar la corrupción en Chile. A ver, yo creo que evidentemente uno es el presidente de la República, uno quiere confiar. El problema es que hemos tenido discursos que se contraponen unos con otros. Y eso genera hoy día la molestia de la ciudadanía que se refleja también en la baja en las encuestas. Ahora era esperable que el presidente tuviera una alusión y que esta alusión fuera fuerte a los temas de corrupción. ¿Por qué razón? Porque está pidiendo precisamente un apretón. Al hacer el pacto fiscal implica más impuestos, una mayor recaudación y significa que los chilenos y chilenas van a entregar más de sus recursos al Estado para que éste los administre. Y si hoy día tenemos el escándalo de las fundaciones y tenemos un mal uso gigantesco en cifra de recursos públicos, es evidente entonces que la ciudadanía desconfíe de seguir entregando más recursos al Estado si no tiene una garantía que estos van a ser usados de la mejor forma o de una forma correcta al menos. Hay algo que llama la atención, Luis, del relato del gobierno en los últimos días. Durante el fin de semana, el ministro Cordero toma cierto rol de vocería, ¿cierto?, en torno a la crisis por los convenios y las famosas fundaciones, y habla de corrupción directamente. También argumenta, entre otras cosas, que no se han hecho las capacitaciones. Habló también de la falta de experiencia. Pero luego la ministra Vallejo, ¿cierto?, plantea que no se requiere una capacitación para cumplir con normas y tilda de ridícula la petición de cambio de gabinete, entre otras cosas. ¿Con qué relato nos quedamos? ¿Se necesita hacer capacitación? ¿Hay que hacer capacitación respecto de al menos conflictos de interés o no? ¿Y qué le parece la conducción comunicacional de lo que ha sido el gobierno en torno a este conflicto? Bueno, la conducción comunicacional ha sido bastante mala. De hecho, al principio el presidente estuvo solo enfrentando el tema, no se vio a la ministra Vallejo, no se vio al ministro Elizalde. El ministro Cordero, que oficia más bien como abogado del presidente, aparece cuando ya se han dicho por parte del presidente declaraciones que son complicadas, como reconocer que sabía parte de lo que estaba pasando. Y en definitiva, la conducción comunicacional muy mala, pero más que eso y peor que eso, creo yo, es esta situación en que estamos frente a un reguero de pólvora que se sigue extendiendo, que no sabemos cuándo va a parar, y el gobierno pareciera no tener realmente noción de la magnitud, tanto por la danza de millones, ya vamos en más de 15.000 millones bajo investigación judicial, por la cantidad de fundaciones y, lo que es más grave, lo que parece ser un modus operandi, es decir, ciertos patrones comunes en que las fundaciones tienen cierta data, en que además se mejoraron las condiciones para que sin experiencia fundaciones de esta naturaleza pudiesen acceder a fondos públicos y, en definitiva, la vinculación que estas fundaciones tienen con personeros de gobierno y particularmente con Revolución Democrática. Sí, puntualizar que aquí tenemos distintos estamentos gubernamentales comprometidos. Hay seremías, hay gobernaciones regionales que estaban muy lejos del radar de la opinión pública, como que era un ente medio nuevo, pero que maneja un presupuesto importante, y de ahí, en los lagos, en el Biobío, hemos visto situaciones bastante complejas, y esas entidades no dependen directamente del gobierno central, al menos las gobernaciones. Pero no se mejoraron, se relajaron las formas para acceder a fondos públicos en los gobiernos regionales. Además, los gobernadores regionales, que salvo uno, son todos cercanos a este gobierno, o su inmensa mayoría, oficialistas, claro, tienen unas facultades discrecionales muy altas para disponer de fondos públicos. Y, en definitiva, yo creo que ahí también falló nuestro sistema legislativo, porque se aprobaron estas modificaciones que propuso este gobierno, se aprobaron de buena fe, pensando en flexibilizar el acceso a fondos públicos en las regiones, y terminó siendo lo que estamos viendo. Vamos a puntualizar esto que usted nos está señalando en cosas de instantes. Los quiero invitar, antes de ir con Gonzalo, a revisar las declaraciones precisas, exactas, de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y continuamos. Sin embargo, nunca una capacitación más, una capacitación menos puede ser justificación para no cumplir con la normativa. La ley se presume conocida por todos y todas cuando se publica, y más cuando uno ingresa a funciones de Estado, a funciones de gobierno, no puede justificarse en que obtuvo o no una capacitación para dar cumplimiento total y absoluto a la normativa vigente. Y por eso es que es tan clave cuando se asumen las responsabilidades políticas al cometer este tipo de errores.
Claro, en ese sentido tiene razón la vocera. Nunca una capacitación más, una capacitación menos puede ser justificación para no cumplir con la normativa. Sostuvo Camila Vallejo. ¿Qué le parece, Gonzalo, lo que plantea la ministra Vallejo? Bueno, más allá de si parece razonable o no, que sí lo parece, y yo diría lo contrario, digamos, un funcionario sinvergüenza con la capacitación le va a servir para no hacerlo de la manera tan burda que lo hicieron. Yo creo que se les va a ocurrir ahí, oye, ¿por qué no ponemos un primo mejor que tenga otro apellido para que no nos pillen? Entonces no sé si sea la capacitación, porque cuando la gente no es honrada, sin duda una capacitación de 10 horas, 4 horas, no sé qué diferencia puede hacer. Eso es lo primero. Necesitamos una ley que prohíba a los gobiernos nombrar funcionarios sinvergüenza. Eso es lo que se necesita. Ojalá se pudiera hacer algo respecto a ello. Pero yendo al fondo, el tema es lo que dice Luis. El gobierno puede tener muy buena fe y reconozco, o podemos reconocer la buena fe del presidente, que incluso estrenó un nuevo look, le hicieron ahí una puesta en escena muy bonita, con un traje muy como los que tenía Peñailillo. Se nota que le cambiaron ahí la mano. Al presidente para la cadena para esta nacional, cadena se le ve mucho mejor. Como cuando el presidente Piñera quería hablar en serio, acatado. se ponía un traje a medida. Montaje tipo CNN. Ahí está. Montaje tipo CNN. Se veía con en un cité muy bonito, muy bien tenido. Entonces, está bien, buena puesta en escena. Por lo menos ahí ya hay un progreso. Pero el tema de fondo es lo que dice Luis. Mientras no tengamos los límites de qué estamos hablando respecto de las fundaciones, no es posible seguir avanzando. Si no sabemos quién lo hizo, cuánta plata fue, en qué, no sé, si se hizo en una región porque había un caudillo político que era más vivo o que se le ocurrió primero esto, o se hizo en todo el país porque hubo una orden ministerial. Eso cambia mucho el escenario y no hemos tenido ninguna información al respecto porque hubo un caso que fue el primero, que fue tan grosero que un poco destapó toda la olla, pero nunca supimos si ese caso era por 1, por 10 y salvo lo que dijo ahora la Contraloría, que también es un análisis súper parcial. Yo creo que... Esto de que de 34 casos investigados, 29... Claro, porque en el sentido, de los 29, 22 son en los lagos. En el sentido que fue un tiempo muy acotado, fue respecto de una sola región. Yo creo que si se hace un examen más exhaustivo, sin duda va a ser peor. Entonces hay que fijar los límites y luego avanzar. Decir, mire, esto fue porque hay un ministro que fue más pavo que otro. Bueno, entonces las palabras del presidente se deben traducir en pedirle la renuncia a ese ministro. Hasta el momento no ha renunciado ningún ministro siquiera. Otros presidentes hubiesen hecho cambio de gabinete. Entonces, si yo digo, miren, yo quiero que esto no siga, pero no cambio los ministros, que es la señal política que dan los presidentes respecto de su mala gestión y su arrepentimiento respecto de la misma, casi un gallito, como que se le está haciendo un gallito al presidente sacando a alguien que él considera cercano y que sin duda a lo mejor también con quien debe tener grandes cuotas de lealtad. Entonces, mientras no se produzca esa solución y tampoco mientras no tengamos los límites, me parece que vamos a seguir empantanados, porque más allá de las buenas mensajes comunicacionales, la realidad manda. Entonces, si en 2 semanas más aparece en la región de no sé dónde que un seremi con un primo se robaron la plata para hacer un asado y salen las imágenes del asado, vamos a volver a lo mismo. A ver, pero pregunta, Rodrigo, ¿se han pagado a cabalidad las responsabilidades políticas? Se fue el ministro de Antofagasta, el seremi de Antofagasta. Salió Carlos Contreras, ¿cierto? El primer caso de Democracia Viva. En el caso de Cultura, también la subsecretaria renunció, Andrea Gutiérrez. Hemos tenido salidas de personeros. Es verdad lo que dice Gonzalo Youssef, no ha salido ningún ministro. Las responsabilidades políticas, ¿hasta dónde llegan? ¿Tiene que salir un ministro en esta historia para que se haya cancelado, pagado esa deuda política o no? Yo creo que la responsabilidad política aún no se ha facturado en buen chileno. Creo que efectivamente lo que ha ocurrido en este último mes y medio a propósito del caso Fundaciones es gravísimo y debería observar la ciudadanía que en razón de la responsabilidad que le compete al presidente de la República o al mismo ministro que está a cargo de esto, debería renunciar y si no renuncia, pedirle la renuncia al presidente. Los mensajes que dar a la ciudadanía respecto a episodios como los que hemos observado son sumamente importantes de dar. La legitimidad de la gobernanza se juega en los mensajes que da el presidente de la República y en los mensajes que puedan dar los ministros de Estado cuando ponen a su disposición los cargos
en el sentido de cuando ocurren circunstancias como las anteriores. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que la responsabilidad política aún no se factura. ¿El ministro Montes debiese renunciar? Yo no soy quien para decir si el ministro Montes o el ministro Jackson, pero yo creo que sí debería algún ministro salir en virtud de lo que ha ocurrido en este último mes y medio. Pero yo quiero detenerme en dar un mensaje al que observa. A ver. No hay que confundir, o mejor dicho, hay que separar la paja del trigo. Hay que distinguir que no por el hecho de que exista corrupción se sigue que le vamos a pasar la factura al Estado. Lo anterior es tan absurdo como que a propósito de los casos de colusiones usted quiere pasarle la factura a las empresas y decir que las empresas son todas malas y que las empresas deben cerrar, porque no es así, ¿cierto? No debemos hacer lo anterior y en el contexto de lo del Estado también debemos comprenderlo. Más aún, cuando la eficiencia del gasto público en Chile es de las más altas del mundo. Lo dice el estudio de Afonso del año 2020. Banco Interamericano del Desarrollo del año 2018. La ineficiencia menor de Latinoamérica es de Chile. World Economic Forum 2015-2016. Chile es el estado número 21 más eficiente del mundo en gasto público al lado de Alemania, que era número 20. Mario Weissbluth y Nostroza 2006. Desde el 2006, Chile en el gasto de salud es más eficiente que Suiza y que Noruega y que Canadá. En consecuencia, es muy importante que la ciudadanía comprenda de que si bien hay que exigir que la corrupción se erradique del sistema público, deben identificar cuando en particular la derecha trate de pasarle la factura al Estado, sobre todo en lo que estábamos viendo al inicio, el pacto fiscal. Y con esto termino esta intervención. ¿Por qué? Porque el Estado sí es democracia viva, en el sentido de que hay corrupción y debemos erradicarla. Pero el Estado, ¿saben qué también es? CACEN, 2022. La menor indicador de pobreza de la historia de Chile es a propósito de las transferencias del Estado. Entonces, el Estado sí es un ente necesario, sí debe tener mayor recaudación fiscal porque cobramos muy poco en relación al PIB cuando los países de la OCDE tenían nuestro ingreso. Yo te agradezco, Rodrigo, que nos contextualices respecto de qué es lo que dicen los números, ¿cierto? Que es importante también para decir, bueno, en qué punto estamos realmente, porque uno se ahoga de pronto en la contingencia. Pero, ¿será porque no estamos leyendo la realidad como corresponde? ¿Será porque está pasando bajo el radar la corrupción? Quisiera citar porque la idea de que Chile es un país corrupto está instalada. Sí, por supuesto, pero quisiera citar a Andrés Velasco, economista que todo el mundo valora. En temas de eficiencia, si apretamos una tuerca por acá, otra por allá, erradicamos la corrupción, no se mueve la aguja. Chile cobra el 20% de impuesto en relación al PIB, cuando los países de la OCDE, cuando tenían nuestro ingreso, cobraban el 34%. Estamos 14 puntos de diferencia. Venimos del 2019, Andrónico Luksic, hay que pagar la cuenta. Y resulta que a propósito, los mismos hierros de la izquierda, el discurso o la discusión pública ha mutado a que los impuestos son malos, de que los impuestos afectan la inversión, y con esto termino para no latear tanto. La época dorada del capitalismo, señores espectadores, donde más hubo plata en la historia de la humanidad, fue entre el año 1955 y 1960 hasta el año 1975. Coincidió con impuestos de hasta el 90% de los ingresos sobre $200.000 en Europa Occidental y en Estados Unidos. Es decir, cuando más hubo plata en la historia de la humanidad, es cuando más hubo impuestos. Gloria Requena, ¿somos un país corrupto? A ver, la verdad que no somos el más corrupto, digamos, si uno lo mira en la escala global, pero evidentemente que hay corrupción y se está instalando. Yo creo que estamos haciendo, yo valoro los números y las cifras que tú colocas, pero también hay la realidad de la que nos tenemos que hacer cargo. Cuando tenemos manifestaciones de gente que dice que lleva 20 años esperando por una vivienda social, cuando nosotros vemos que el Estado no logra disminuir la masa, digamos, de personal que tiene, cuando tenemos hoy día situaciones que generan una profunda inequidad social, evidentemente que el gasto público no está siendo bien ejecutado. Yo creo que es una lectura bien general, pero no es una lectura, digamos, que a mi juicio se compadezca con la realidad. Chile sigue siendo uno de los países más inequitativos del mundo en cuanto a la distribución de su riqueza. Y eso también tiene un impacto en cómo medimos el gasto público. Yo, respecto al tema de corrupción, yo creo que aquí hay que poner las alertas en su minuto. Yo creo que se ha reaccionado mal. Y quiero decir algo respecto a lo que se había señalado antes. Nosotros acá lo que hemos visto, y tú señalabas la gente que ha salido de sus cargos, todo lo que tú has señalado es el ejercicio de la responsabilidad administrativa.
¿ya? Incluyendo la subsecretaria. Las responsabilidades políticas, cero, ninguna es ejecutado. Yo sé que a ningún presidente de la República le gusta que lo pauteen o que le digan cuándo debe cambiar su gabinete. Que la oposición le diga, sácame a este ministro. Claro, y evidentemente, y lo hemos visto muchas veces en muchos gobiernos, que entre más se lo pidan, menos lo va a sacar porque no quiere actuar en base a la presión que le ejerzan. Pero es evidente que hoy día, con la baja que tiene hoy día el gobierno, con la sensación profunda de indignación que tiene la ciudadanía, un cambio de gabinete no solamente es la medida justa y necesaria, Gloria, sino que además sana para efectos de cambiar el rumbo en lo que se está haciendo. Perfecto. Y respecto de las capacitaciones, que haya aparecido el argumento de que no se hizo una capacitación y Es que la absurdo. inexperiencia... O sea, ha sido bien transversal la condena a esa declaración que emana desde el propio ministro Sí, Cordero. yo te quiero contextualizar eso. A ver, las capacitaciones no es un tema que se hacía siempre. Empezó segundo gobierno de Bachelet, año 2014, si mal no me equivoco. ¿Y qué es lo que se hace? La Contraloría ofrece una capacitación que no es solamente para su secretario, ministro, era para todo aquel funcionario público que la quisiera tomar. No era obligatoria porque obviamente no están los requisitos de ingreso a la administración pública. Pero el que quisiera se podía inscribir. Uno entraba a la página de la Contraloría y estaban los cursos que ofrecía. Y uno podía tomarlo, los cursos eran absolutamente gratuitos, otros que eran más largos, que se yo, eran de pago, qué sé yo. Pero existía la posibilidad y siempre se hicieron los cursos. Y vuelvo a repetir que no eran obligatorios. Sí. Pero hoy día es absurdo plantear eso. La administración pública y el Estado no es un centro de aprendizaje, no es un centro de formación y por lo tanto no es el lugar donde el funcionario que va a manejar miles de millones, porque eso es, que son de todos los chilenos y que están destinados a satisfacer necesidades importantes y de colectivos vulnerables en los casos que hemos visto, sea para ir a aprender cómo se ejecutan. Yo Claro. encuentro que eso es vergonzoso. Miren lo que plantea... Absolutamente reprochable el comentario. Perfecto. Miren lo que plantea Francisco Leturia, que es presidente del Consejo para la Transparencia. Un test básico. Mira, transparencia para poner un test básico previo a asumir cargos públicos, más que una capacitación. El presidente de Leturia acotó que está buena la idea de avanzar hacia allá, pero tiene que ser un requisito de entrada. Una persona que no sabe lo que son los conflictos de interés no debiera tener ese cargo. ¿Te puedo poner una...? Gloria. Sí, muy corta. ¿Sí? En España, por ejemplo, si yo quiero ejercer en la administración pública, no basta que yo tenga mi título profesional, tengo que pasar un examen de ingreso a la administración pública. Yo creo que eso debería ser sano y aplicable a nuestro país perfectamente.